todos estos anuncios encontramos, porque hago parte pues también de ello, Nicolás, precisamente los espacios para incluir en las conversaciones a las bases, a la dirigencia ciudadana y poder a partir de ello también generar confianza y transparencia. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Iván González, director nacional de planeación del DNP, a quien recibimos con un fuerte aplauso caribeño. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Me acompañan colegas del Departamento de Planeación, los subdirectores, dos de los subdirectores, Gisela, jefe de gabinete, las personas de comunicaciones, y esto los digo para que ustedes nos comuniquen, nos digan cuáles son sus observaciones sobre las líneas del plan de desarrollo, para que tomen nuestros datos y podamos mantener una comunicación estos días. Nosotros le entregamos el martes pasado, hace 8 días, un borrador de las líneas del plan de desarrollo al Consejo Nacional de Planeación. En esa línea nosotros proponemos las estrategias básicas de lo que consideramos podrían ser los grandes proyectos de inversión del país. Como se lo hemos dicho al Consejo de Planeación, como se los digo a ustedes, este es un proceso que está avanzando. Nosotros tenemos que entregarle al Congreso de la República el 7 de febrero unas bases más, ya el plan de desarrollo con el articulado, y entonces tenemos hasta el 7 de febrero la oportunidad de recibir comentarios. Seguimos en los diálogos regionales y también lo hemos dicho en los diálogos regionales. El proceso sigue avanzando, el proceso no ha terminado. Y antes mucho mejor tener un texto escrito, porque sobre el texto escrito es mucho más fácil hacer observaciones, mirar en detalle cuáles son los énfasis de este gobierno. Y nosotros hemos tratado de conciliar primero el plan de gobierno, por el que el presidente Petro fue elegido, y entonces el primer elemento constitutivo de esta aproximación al plan de desarrollo es el plan de gobierno. Nosotros nos hemos cuidado, hemos tenido precaución de ser bastante fieles al programa de gobierno. Inclusive estos días hicimos un ejercicio mostrando la relación entre lo que el presidente dijo en el plan de gobierno con lo que está en las bases, como mostrando que efectivamente el plan de desarrollo corresponde a las iniciativas de los colombianos que votaron por el presidente Petro. Entonces ese es un primer insumo que es fundamental. El segundo insumo que ha tenido en cuenta Planeación son los estudios que han hecho las universidades, los centros de investigación, los gremios sobre los distintos sectores, sobre las distintas regiones del país. Es increíble cómo uno encuentra trabajos muy buenos elaborados por las universidades regionales
y entonces los hemos tratado de incorporar en el diagnóstico. Ese es un insumo central. Nos hemos reunido con centros de investigación, nos hemos reunido con las universidades. El tercer insumo son las viejas reivindicaciones de las comunidades. Vuelven las reivindicaciones viejas de la Mojana, vuelven las reivindicaciones viejas de las personas que habitan al lado de los ríos, vuelven las reivindicaciones viejas del paro de Buenaventura, vuelven las reivindicaciones viejas de los indígenas. ¿Cómo incorporamos y cómo respondemos? Entonces nosotros hemos querido llegar a las comunidades diciendo: tenemos en cuenta las reivindicaciones y las preocupaciones de ustedes. El cuarto elemento y el cuarto insumo son los hallazgos que hemos tenido en los diálogos regionales, que ha sido un aprendizaje mutuo, un aprendizaje para los técnicos de planeación, oír directamente las preocupaciones, un aprendizaje para las comunidades también, donde planeación les trata de decir: esas reivindicaciones son importantes, pero nosotros necesitamos de alguna forma ordenar, clasificar, jerarquizar, colocar esas reivindicaciones y esas necesidades en unos marcos presupuestales. Entonces es una interacción interesante, una interacción que nos enriquece a ambos. Es comprobar las enormes expectativas que hay. Antier estuvimos en el diálogo regional de Florencia, y cuando uno ve las expectativas de la gente, uno dice: la responsabilidad es enorme. En Cali, en la Universidad del Valle, 10.000 personas gritando: tierra para quien la trabaja. Era la reivindicación de la ANUC de los años 70. Volver a esa consigna de la ANUC de los años 70 en estos momentos. Uno dice: han pasado 50 años y seguimos sin resolver el problema agrario. En los años 70, cuando las reivindicaciones de la ANUC teníamos menos claridad sobre lo que significa la modernización del campo. Y cuando el presidente Lleras, que fue uno de los grandes promotores de la ANUC, trató de hacer una reforma agraria, pues evidentemente el tema de tierras aparecía como un tema fundamental. Nosotros hoy sabemos que el tema de tierras apenas es uno de los componentes de una transformación del sector agropecuario. Cuando usted oye ese grito: tierra para quien la trabaja, por fin llegó el cambio. La pregunta es: ¿por qué en 50 años no hemos sido capaces de hacer la transformación agraria?
Entonces yo tengo la imagen de los diálogos de Florencia, antier, de los diálogos de Cali, de Turbaco. Y yo digo, esta responsabilidad es enorme. El otro insumo son los estudios que tiene planeación, son los análisis técnicos que ha elaborado Planeación Nacional, que tratan de conciliar los intereses de los ministerios, de los distintos sectores. Entonces ustedes se imaginan la complejidad de unir todos estos elementos en un plan de desarrollo. ¿Cómo articular? ¿Cómo responder a las expectativas? Los gobernadores tienen también sus intereses, los alcaldes. El fin del ciclo político tiene implicaciones. Ahora terminan los alcaldes, los gobernadores, empiezan los procesos electorales próximos. Y obviamente en la dinámica política, usted quisiera que sus proyectos estén en el plan y contribuyan a que en las próximas elecciones pues estén los candidatos que usted como gobernante considera que deberían estar. Entonces, cuando uno combina todos estos elementos, dice, ¿cómo ser responsables? Y entonces yo le digo a los miembros del equipo de planeación, somos responsables. Ahora, afortunadamente, no somos los únicos responsables. Y entonces uno puede devolver en cierta forma las angustias y decir, ustedes, comunidad, son responsables también, exigiéndole a los gobernantes que cumplan. Ustedes, centros de investigación, son responsables también, mostrando, analizando, denunciando. Yo le he dicho a las universidades, ¿por qué no hablan más duro? En las universidades tenemos personas especialistas en todos los temas, pero encerradas, silenciosas, publicando en revistas científicas, pero sin abrir grandes debates nacionales. Y le digo al Congreso, ustedes también son responsables. En la Comisión Primera del Senado me preguntan, ¿y usted cómo va a resolver las expectativas? Y les digo, no me digan usted. ¿Cómo, apreciados congresistas, vamos a resolver las expectativas? El plan de desarrollo termina en unos artículos de ley y entonces entre todos tenemos que buscar lo mejor. Y con esto yo les quiero decir, léanlo. Miren esas páginas. Hemos querido hacer un documento relativamente corto, 230 páginas, todavía son muchas. El anterior plan de desarrollo, para que ustedes tengan un punto de comparación, eran 1900 páginas. El anterior plan de desarrollo tenía 1200 indicadores. Este tiene 20 indicadores.
20 indicadores que nosotros pensamos que tienen la fuerza suficiente para replantear el desarrollo de este país. Indicadores sencillos: kilómetros de vías terciarias, hectáreas deforestadas, asimetría en el uso del suelo. ¿Por qué áreas de páramos tienen ganado? ¿Por qué áreas de páramos tienen cultivos de papa? ¿Por qué regiones tan ricas como el Sinú y San Jorge tienen ganadería extensiva? ¿Por qué espacios que deberían estar llenos de bosques hoy están como áreas para pastar ganado? Entonces no necesitamos 1.200 indicadores. Si lográramos mejorar la asimetría en el uso del suelo, ya hacemos una revolución. Si logramos que las tierras aptas para el cultivo sean para el cultivo, si logramos que en los páramos no haya ganado, si conseguimos proteger los bosques, estamos haciendo una revolución. Y lo digo porque este es el primer plan de desarrollo. Este es el único plan de desarrollo que ha colocado el ordenamiento del territorio y ha colocado el agua en primer lugar. ¿Y qué tenemos hoy? La Mojana inundada. ¿Qué tenemos hoy? Líos en el canal del dique. ¿Qué tenemos hoy? Problemas de sedimentación del Gran Río de la Magdalena. Avances en la deforestación del Amazonas, de los bosques del río Atrato, minería ilegal, coca. ¿Cómo ordenamos el territorio? Si hay un problema neurálgico de Colombia, es el ordenamiento del territorio. Y por primera vez, un plan de desarrollo dice, este es el problema central de Colombia. ¿Qué hacemos con la Mojana? Usted tiene dos posiciones distintas. Una que afirma, vámonos con Jarillones, vámonos con Undiques. Y eso tiene unas implicaciones enormes desde el punto de vista del futuro del río. La otra posición es, dejemos que el río se inunde, recuperemos un poco la lógica de los indios zenúes, respetemos la dinámica del río. Y entonces desplazamos a las poblaciones, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué dice este plan de desarrollo? Aquí hay un problema. ¿Cuál es la solución? No sabemos. Hicimos un COMPES, planeación antes, en donde la Mojana se resuelve a través de control, diques. Ahora este gobierno invita a que pensemos alternativas distintas. Pero ustedes saben lo que eso significa. ¿Cómo ordenamos el territorio? Y a mí me preguntan, ¿y qué dice planeación?
Pues Planación dice que aquí hay un problema enorme, un problema que pone en evidencia que el gobierno anterior no había puesto con la fuerza que nosotros lo estamos poniendo. Y entonces Planación le tiene que decir a ustedes, le tiene que decir a las comunidades, le tiene que decir a los gremios, díganos qué hacemos. Son asuntos complicadísimos. Este plan de desarrollo no es ingenuo. Nosotros hemos tratado de evitar frases sencillas, frases sin contenido, que aparentemente resuelven los problemas. Nosotros decimos que hay un problema crucial, por el que tiene que responder Bogotá, que contamina el río, por el que tienen que responder las comunidades y tienen que responder los gobernadores y los alcaldes, que tienen que ofrecer recursos que concurran para soluciones de largo plazo. Todos sabemos que es absurdo que Colombia siga importando maíz. Todos sabemos que es absurdo que Colombia esté importando 15 millones de toneladas de alimentos básicos al año. Todos lo sabemos. ¿Cuál es la solución? Pues yo puedo poner una frase bonita en el plan de desarrollo, que dice: Colombia reducirá la dependencia de alimentos importados. ¿Cómo transformamos la estructura agraria de este país? El 85% de las fincas no genera una UAF, no genera 3 millones de pesos mes. ¿Cómo hacemos con un territorio fragmentado? Colombia permitió la fragmentación de fincas. Se muere el abuelo y la finca se divide entre los hijos, y se muere el papá y la finca se divide entre los nietos. Tenemos una abundancia de microfundos improductivos. Tenemos unas áreas de un control terrateniente, el 0.6% de productores en más de 1.000 hectáreas, con fincas de más de 1.000 hectáreas ocupando el 60% del área. ¿Qué hacemos? El presidente llega a acuerdos con la FORI para vender tierra. ¿Cuánto valen esas tierras? ¿Cuánto vale? ¿Cómo hacemos el avalúo de tierras que nunca han estado en el mercado? Cuando estas ciudades eran avalúos catastrales, las oficinas de catastro llaman, cuando aparece un aviso, se arrienda o se vende, pues están llamando como si fueran compradores. Miran las estadísticas de la lonja, caminan y preguntan los precios. Pero ¿cuánto valen unas tierras donde no hay un mercado de tierras? Usted paga un valor que puede ser el comercial, hipotético, o paga el valor catastral, que es muy bajito. Supongamos que usted resuelve el problema de compra de tierras. ¿Cómo es la asistencia técnica? ¿Cómo hacer el crédito? ¿Cómo vamos a hacer con las vías terciarias? ¿Cómo vamos a hacer con la comercialización de los productos? Entonces yo no me quiero alargar en problemas. Pero el plan se la juega por unas estrategias. Primero, ordenamiento del territorio alrededor del agua.
Segundo, seguridad humana integral. ¿Cómo logramos que las personas, cualquier persona en Colombia, pueda llevar a cabo el tipo de vida que juzga valioso? ¿Cómo hacemos que los niños de todos los colegios del país puedan tener saxofones, pianos, guitarras, clarinetes, para saber si ellos pueden, cómo hacemos? El tercer componente es el de la recuperación del derecho humano a la alimentación. Uno dice, este mensaje puede ser muy sencillo, pero yo lo que he dicho es cómo es que estos gobiernos, desde el primer gobierno de Santos, cuando estábamos importando 1 millón de toneladas de alimentos, cómo estos gobiernos dejaron pasar una progresiva fragilización de la estructura agropecuaria. Acuérdense de las bonanzas de petróleo y de carbón. Y entonces, como teníamos bonanzas, pasamos de importar 1 millón de toneladas de alimentos a importar 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Y todos felices porque estábamos comprando comida barata, con peso revaluado. ¿Por qué dejamos avanzar eso? Entonces, este plan de desarrollo, dije, ojo, es absurdo que no tengamos alimentos básicos para todos. Es absurdo que hayamos destruido el aparato agropecuario del país. La cuarta estrategia es la transformación energética, es la economía verde. ¿Cómo hacemos la transición? Todos sabemos las dificultades. No podemos aumentar mucho el precio de la gasolina, pero si no aumentamos el precio de la gasolina, entonces terminamos subsidiando una economía carbonizada. ¿Cómo hacemos la transición? Dependemos de petróleo, dependemos de carbón. Más del 60% de la estructura exportadora es petróleo y carbón. No podemos abandonar el petróleo y el carbón porque se destruye la balanza de pagos. ¿Cómo hacemos la transición? ¿Cómo logramos que los hogares entiendan la importancia de un consumo limpio? ¿Cómo avanzamos en reciclaje, en economía circular? Y el último tema es el tema de convergencia regional. Ahí incluimos todo el tema de vías, de medios de comunicación. Volvemos a soñar con el transporte por el Gran Río de la Magdalena. Volvemos a añorar un sistema férreo que acabamos. Volvemos a decir, no tenemos autopistas. Volvemos a decir, sin conectividad usted no puede tener productividad ni puede tener competitividad. Esos son como los 5 grandes temas que tiene el plan de desarrollo. Ahora, la planeación no tiene la varita mágica para decir cómo se hace cada cosa. Planeación coordina con los ministerios, planeación oye, planeación discute, planeación propone. Pero cualquier tema de esto es cualquiera. Ustedes entienden la complejidad inherente. Este gobierno ha dicho, es el gobierno de cambio. Ahora, ¿qué significa el cambio? ¿Que en 4 años se van a solucionar estos problemas? Pues no. Pero nosotros en 4 años sí podemos modificar el lenguaje y podemos sembrar las bases de lo que podría ser la transformación de este país. El solo hecho de que nosotros digamos en el primer capítulo, ordenamiento del territorio alrededor del agua, yo creo que estamos invitando a la sociedad colombiana a pensar distinto. La insistencia del presidente Petro en los temas ambientales, en la recuperación de la Amazonía, pues son mensajes
que este gobierno está dando con contundencia, con fuerza. Ninguno de nosotros es ingenuo para pensar que la deforestación de la Amazonía se acaba de un momento a otro. Ninguno de este gobierno es ingenuo para pensar que el problema en la coca se resuelve con glifosato. Ninguno de nosotros es ingenuo para pensar que la distribución de tierras es suficiente para modificar la productividad agropecuaria. Lo estamos diciendo con fuerza, pero aquí en Cartagena, donde todos los gremios se reúnen, el mensaje mío es: díganos qué hacemos. El mensaje del sector energético: ustedes son los que saben. Ustedes entienden bien lo que implica el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno rosado. Ustedes son los que saben. Esta mañana en el Congreso de Infraestructura, pues el mensaje es el mismo. Díganos cómo jerarquizamos. ¿Cómo decidimos cuáles son las inversiones relevantes entre todos? Y decirle a las comunidades: mire, si nos la jugamos por acueducto, nos la jugamos por acueducto. Esta mañana decía la ministra de Vivienda, casi 500 municipios con problemas de acueducto. Entonces, si un gran proyecto estratégico es acueducto, vamos a resolver el acueducto, los problemas de acueducto de todo el país. Pero ese es un proyecto. No nos pidan que resolvamos el problema de acueducto, al mismo tiempo resolvamos el problema de las... No podemos todo el tiempo. Una de las grandes dificultades de los seres humanos es jerarquizar, priorizar. Pero es que me dicen el acueducto, pero también la escuela, pero también la vía terciaria, pero también el bosque, pero también el hospital. Entonces, en ese desespero, lo que hemos hecho es dispersar los recursos. ¿Cómo jerarquizamos? Nosotros en Planación hacemos el mejor esfuerzo posible, pero son ustedes los que nos tienen que ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables.